Me fui con 17 años, entonces era muy joven y no había salido de casa. Entonces, pues había inquietud porque no sabes dónde te metes. Eso es un sitio donde, bueno, oyes historias de gente que son un poquito mayores que tú y esas historias pues te asustan. El alistamiento fue voluntario, entonces por no tener que irme fuera de casa, yo solicité hacer la mili en la base aérea de Los Llanos, en Albacete. Ya era una época en la que, estamos hablando de 1979, en octubre del 79, entonces, bueno, ya no era la vida cuartelera no era tan dura como en años anteriores, y luego pues la base aérea de Los Llanos pues no era un lugar tan duro como en aquella época podían ser los cuarteles que había en el norte de España, en el País Vasco, o en Madrid o en Barcelona, donde el riesgo de sufrir un atentado terrorista era bastante alto. De hecho, pues si uno mira las hemerotecas verá que soldados, choferes, o en fin, gente de tropa, sí se vieron afectados y murieron víctimas de atentados de ETA o de Grapo. En Albacete no, ese tipo de problemas los vivíamos bastante lejanos. Entonces, bueno, pues el alistamiento tuvimos que ir a Sevilla, a la base aérea de Tablada. Nos presentamos allí, pasamos el reconocimiento médico, bueno, también lo vivimos con cierta inquietud porque era la primera vez que yo me iba solo fuera de Albacete. No sabes a dónde vas, nadie sabe dónde vamos, con lo cual, bueno, era una cierta aventura. Llegamos a Sevilla sin saber dónde teníamos que ir, solo teníamos el nombre. Siempre estás a expensas de que algún veterano te gaste alguna broma y te mande a otro sitio distinto, o en fin, bueno, te hagan bromas que te puedan perjudicar de alguna manera. Hombre, siempre se decía de broma que los reclutas no tenían derecho a la vida, era una forma de exagerar. Entonces, todo el mundo te manda y tienes que obedecer incluso a los soldados que son veteranos. Entonces allí el último en el escalafón es el recluta novato. Ahí todo el mundo te ordena y tienes que hacer todo lo que te manden. El trato no era como se ve en algunas películas americanas, pero casi. Entonces te hacían hacer instrucción prácticamente todo el día. Voces arriba, voces abajo, te tenían todo el día corriendo, desfilando. Pues había insultos por parte de los jefes, algunos se llevó algún puñetazo, alguna bofetada, algunos sí se llevó un culatazo en la cara. O sea, también eran un poco salvajes, pero bueno, digamos que la vida era llevadera. Una vez que juras bandera y pasas a los destinos que te asignan y viene otra remesa de reclutas, entonces tú ya no eres el novato, con lo cual ya tienes a alguien sobre el que mandar, con lo cual, bueno, empiezas a pasar un poquito más desapercibido, ya tienes un destino, tienes entre comillas, un puesto de trabajo. Entonces, pues hay gente que iban destinados a la policía, a hacer servicios de guardia y vigilancia, los que iban destinados a cocinas, los que iban destinados a servicios de limpieza. Yo estuve en lo que se llamaban los escuadrones de vuelo, que es donde estaban los pilotos. Entonces estábamos en una oficina, que yo no dejaba de ser una oficina, donde contabilizábamos qué vuelos hacían los pilotos, las horas de vuelo, les llevábamos sus cartillas de vuelo y nos encargábamos pues del mantenimiento del edificio donde estaban los pilotos. Lógicamente era pues uno de los sitios más apetecibles, porque los rangos mayores de la base eran pilotos, desde el coronel, que era la máxima autoridad, hasta capitanes, prácticamente todos volaban. Entonces era donde estaban los jefes de más alto rango en la base.
era el sitio más limpio, era el sitio más curioso, entre comillas, en el que menos se trabajaba, entonces se estaba bien. Y entonces, bueno, pues cuando uno ya está en sus destinos, pues digamos que la existencia pues es más plácida, no es la vida de recluta, que entre comillas es más dura. Y las señalizaciones las hacíamos desde las cabeceras de las pistas con unas banderas. Entonces yo tenía dos banderas de colores y en función de qué movimiento le dabas a las banderas, pues se supone que salía un avión, o salían dos, o salían tres. Y bueno, pues una de esas maniobras que era en pleno invierno, con un frío de narices, con un viento de narices, era tal el frío que yo tenía que me tenía que mover de alguna manera. Y entonces aquellos movimientos hacían que las banderas que yo tenía en la mano se movieran. Y uno de los pilotos, bueno, estuvo a punto de arrancar el avión en varias ocasiones, con lo que eso supone, porque luego el avión no se podía parar y bueno, era aquello un desastre. Y entonces, cuando acabó aquellas maniobras, el hombre iba como loco buscándome para darme de collejas, porque es que lo puse de los nervios. Lo que ocurre es que a mí algún compañero me avisó y entonces me tuve que ir corriendo a esconderme, porque si no, claro, es que me curraba. Entonces él me estuvo buscando, allí dando voces y corriendo por toda la base, y yo oculto para evitar el encuentro. Si tiene algo que ver la vida militar de entonces con lo que se supone que es un ejército profesional de ahora. Sí. No. Entonces era un servicio obligatorio y además éramos mano de obra barata. Tan barata como que en realidad no costábamos nada. Bueno, nos tenían que mantener, nos vestían, nos daban de comer. Yo entonces tenía el fabuloso sueldo de, creo que eran 350 pesetas mensuales, pero siempre que ibas a cobrar te descontaban dinero porque decían que se habían roto vasos, platos, que faltaba alguna manta, alguna cosa, y entonces te quitaban incluso todo el sueldo. Y era una vida, pues siempre no tenías ningún derecho, siempre estabas a las órdenes de veteranos, de suboficiales, de oficiales. Imagino que el ejército profesional ahora no tiene nada que ver con lo que había entonces. En aquella época, si acaso, disparabas con el fusil. Yo estuve un año de mili y yo no llegué a disparar el fusil. Nosotros éramos poco menos que esclavos. Éramos limpiadores, éramos choferes, éramos cocineros. Cuando había alguno que era un manita con la electricidad o la fontanería, pues los mandos lo trincaban rápidamente y lo tenían haciendo trabajo gratis por las casas de los mandos o en los propios cuarteles. Yo creo que no se hace más el gandul que el año o los 15 meses que se están en la mili, porque se trata de hacer lo menos posible durante el mayor tiempo posible. Una vez que ya has cumplido servicio militar, bueno, pues ya puedes hacer lo que quieras o lo que puedas o lo que te dejen, pero ya no tienes ese paréntesis de 12, 15 meses que era obligatorio y que, bueno, que partía muchas vidas. No dejaba de ser, pues eso, dejabas de trabajar, dejabas de estudiar, en fin, era un paréntesis que había que pasar y que era complicado.